En noviembre del 2013 me hice 3.000 kilómetros para conocer a quien se iba a convertir en mi maestro de meditación, Franz Jalix, un hombre pequeñito, octogenario, que me recibió los 12 días que pasé en su casa, en Haus Gries, saciando mi curiosidad, respondiendo a mis preguntas. Y yo todas las noches, en estos ejercicios contemplativos que hice con él, por las noches tomaba nota de todas sus observaciones que me parecían muy lúcidas y muy inteligentes. Una semana después de llegar a Madrid, abrí mi cuaderno de notas para leer esas observaciones y me llevé una gran decepción. Aquellas observaciones me parecían banales, me parecían que no tenían ningún interés. Conclusión: la fuerza de este maestro de meditación no radicaba en sus palabras, sino en su presencia, en la irradiación, la fuerza, en su luz. Esto me recuerda a una anécdota que también quería contaros de uno de mis escritores favoritos, Oscar Wilde, que decía que sus grandes ideas se le ocurrían por la noche, de madrugada, que se despertaba, así que tomó la costumbre de dejarse una libreta en su mesita de noche y efectivamente una madrugada se despertó, apuntó su gran idea y al mañana siguiente, cuando se despertó, leyó esa gran idea que decía esto: chico encuentra chica. He querido comenzar esta exposición sobre cómo educar para disfrutar en el silencio a los niños con estas dos anécdotas, porque lo importante del silencio no es el silencio en sí mismo, sino lo que genera la luz de presencia, la idea brillante que se le ocurre a alguien en el silencio de una noche y que luego durante el día, en la cotidianidad, parece banal. El silencio nos trae luz y eso es lo que nos interesa. El año 1974 yo tenía 11 años y mis padres me enviaron a unas colonias internacionales de niños de distintos países y lo recuerdo como si fuera hoy. Creo que ha sido una de las experiencias más determinantes de mi vida. Creo que podría escribir un libro entero sobre lo que yo viví allí con 10 años, con 11 años. Y cada jornada era distinta y en cada jornada había 3 momentos de silencio. Uno era el silencio antes de las comidas. Éramos 40 niños, eran unas mesas muy largas, los monitores nos obligaban a estar en silencio para dar gracias por los alimentos que íbamos a recibir y estábamos todos ahí expectantes para lanzarnos a comer. Este era uno de los silencios. Un segundo silencio era el silencio del juego. Nos reunían en una sala grande para explicarnos el juego de ese día, para darnos las reglas, las normas, y estábamos todos en silencio porque el monitor levantaba la mano y luego ya cada uno de nosotros levantábamos la mano también para crear este clima de silencio en el que nos iban a dar las normas de funcionamiento del juego de ese día. Teníamos que estar muy atentos si es que queríamos entenderlo y poder participar. Y luego estaba el silencio de las buenas noches. Ya por las noches cada uno en su habitación, en su cama, estábamos esperando que llegase el monitor o la monitora para darnos el beso de las buenas noches que nos permitiría ya conciliar el sueño. Yo estaba también muy expectante porque mi monitora tenía solo 4 años más que yo y yo estaba perdidamente enamorado de ella, así que estaba esperando ese beso de las buenas noches, ¿no? Estos 3 silencios, el de la comida, el del juego y el de las buenas noches, tienen un denominador común, y es que los 3 precedían algo. Precedían la alimentación, precedían el sueño, precedían el juego, y por tanto eran generadores de una expectativa. ¿Qué es el silencio? El silencio es alimentar la capacidad de esperar. Es una pedagogía para fraguar el deseo. Entonces la gran pregunta para hoy sería: ¿cómo enseñar a esperar? ¿Cómo enseñar a fraguar el deseo? Y me gustaría daros 4 propuestas lo más concretas posibles para educar en la espera, educar en la fragua del deseo, educar en el disfrute del silencio. Para entender bien estas propuestas, me gustaría que comprendiéramos que
el ser humano, al menos tal y como yo lo entiendo, es silencio, palabra y acción, o gesto. Y por tanto, no puede haber una educación en el silencio que no sea al mismo tiempo educación en la palabra y educación en el gesto, en la corporeidad. Y por tanto, mis propuestas, las 4 propuestas, van a tener que ver con el mundo de la palabra y con el mundo del cuerpo. Por medio de la forma de la palabra y de la forma del cuerpo, vamos a llegar al fondo del silencio. Y por tanto, es una educación en las formas verbales y corporales las que nos van a conducir al fondo de la interioridad. 4 propuestas. Las 2 primeras se refieren a la palabra y las 2 siguientes se refieren al cuerpo. A la palabra. En medio de un bosque vivía un sabio que había hecho voto de silencio. Todas las tardes los discípulos iban a visitar a este sabio porque querían pedirle una palabra que les ayudara a vivir. Pero este sabio, como había hecho este voto de silencio, no les concedía esta palabra. Pasaron los meses, pasaron los años. Finalmente este sabio se decidió a dar la palabra que podría ayudar a sus discípulos. Y aquel día el bosque estaba lleno de discípulos y él les dio por fin la palabra que estaban esperando. Y esa palabra era fuego. Y entonces el bosque en el que vivía este anciano sabio ardió. Y con esto, aunque me queden todavía unos minutos, ya me puedo casi marchar, porque este es el mensaje. El mensaje es: cuando una palabra es capaz de realizar aquello que enuncia, es que es una palabra preñada de verdad. Y esta palabra fue capaz de incendiar el bosque en el que vivían, es decir, de realizar aquello que enuncia, porque había sido fraguada por años de silencio. Palabra y silencio son las 2 caras de la moneda. Yo desde aquí, como hay unos focos, os veo mal las caras, pero he tenido la impresión, sobre todo por la gente de la primera fila, que cuando he empezado a contar esta historia, estabais más atentos. ¿Por qué? Porque el relato tiene un poder, una fuerza que no tiene el discurso. Y educar en el silencio es educar también en la fuerza del relato, la palabra de la prosa narrativa de la cual nos hablaban hace un rato. Solamente contando cuentos comprendemos que somos un cuento, comprendemos que tenemos una biografía. Contar es posibilitar la imaginación, y la imaginación no es otra cosa que memoria más fantasía. Memoria para recordar lo que hemos vivido y fantasía para recrearlo. Por tanto, educar en el silencio, primero, educar en el poder del relato, que abre a la imaginación, que es la creatividad en el silencio. Eso es la imaginación. Este relato funciona porque tiene un escenario muy claro, un bosque, tiene un protagonista muy claro, un anciano, tiene un conflicto muy claro, están esperando una palabra, no se la concede, y tiene una resolución, le concede la palabra y arde el bosque. Además del poder del relato, está el poder de la palabra en sí misma, de la palabra poética. La diferencia entre las palabras poéticas y las que no lo son es que las poéticas alimentan el alma y las que no lo son simplemente amueblan la cabeza. Para diferenciar una palabra poética de una que no lo es, basta saber que la palabra poética se puede ver. Hay una imagen detrás. Yo digo, por ejemplo, bosque, o digo fuego, o digo estrella, o digo pájaro, y todos podemos ver esa palabra. Esas palabras alimentan el alma. En cambio, digo amor, o digo justicia, o digo libertad, por muy hermosas que nos parezcan esas palabras, no tienen una imagen detrás. ¿Cómo educar en el silencio? Con palabras poéticas, con palabras que tengan imagen detrás y que suscitan en los niños la capacidad de evocar
recitar atenta y amorosamente una palabra nos va introduciendo en el silencio. Por tanto, el poder del relato, un camino, la recitación atenta y amorosa de una palabra, de un mantra, podríamos decir, segundo camino, y vamos ya con las propuestas del cuerpo y con la conclusión final. La primera propuesta sería el cuerpo del universo, el cuerpo del espacio. Dicho de manera concreta, igual que comemos en el comedor, dormimos en el dormitorio, estudiamos en el escritorio, para educar en el silencio es bueno tener una sala de silencio, un espacio para la meditación. Y ese espacio requiere ser ambientado. A lo mejor una luz más tenue, a lo mejor encender una vela, poner una imagen evocadora, quemar una barra de incienso, poner mantas y cojines por el suelo. Todo eso eso es no solamente preparación para la meditación, para el ejercicio de silencio, sino que ya va generando el ritual, porque de eso se trata, del silencio. Por tanto, primera clave, la escenografía, el espacio. Cuidar lo exterior es una manera de cuidar lo interior, porque lo exterior es un reflejo de lo interior. Y última propuesta, el cuerpo. Y del cuerpo me gustaría decir tres cosas muy breves. Igual que estudiamos o comemos sentados, caminamos estando de pie, la posición en la que hagamos el silencio, lo ideal es que sea una posición, una postura que no adquiramos para nada más. Por ejemplo, en el suelo. Ya sea de rodillas, ya sea con las piernas cruzadas. Meditar en el suelo nos da una clave diferente y esencial. ¿Por qué? Porque nos abaja y la actitud fundamental para meditar es la humildad, que es tanto como decir la receptividad. Desde abajo estamos preparados a recibir algo que nos viene de lo alto. Y el lugar más bajo es el lugar más universal, donde está la mayoría. En la medida en que subimos, perdemos verdad. En la medida en que bajamos, tocamos la tierra, tocamos la verdad. Por tanto, primera clave, bajar, meditar en el suelo. Segunda clave, y esto os puede parecer a lo mejor un tanto extraño, el poder de las manos. Las manos son dos. Yo, a los amigos del desierto, esta red de meditadores que he creado precisamente para enseñar a meditar, y a los niños del desierto les invito a meditar con las manos unidas, a la altura del pecho. Este gesto de unir lo que está separado es un gesto por medio del cual el cuerpo le está diciendo al espíritu de qué se trata. Se trata de unir, de unificar, de recoger. Y no recoger en cualquier parte, sino a la altura del pecho, que es justamente el centro, para los occidentales, el centro del ser humano es el pecho, no es el jara o el abdomen, no es el área visceral, sino el área cordial. Esta posición ayuda a recoger. Yo lo he experimentado en multitud de talleres con adolescentes, con niños, y esto ayuda a recoger, ¿no? Y última clave corporal, además del bajar y del cuerpo, las manos, atención al centro, al centro de la palma de las manos. Una tercera actitud corporal es la quietud. Enseñar a estar quietos. Esto diréis, bueno, ¿cómo es posible enseñar a estar quietos a unos niños, ¿no?, que son muy inquietos, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos quietos, descubrimos que estamos inquietos. Y eso justamente es lo que hay que mirar, nuestra inquietud, ¿no? Cuanto más quietos estamos, más percibimos, de eso se trata, de percibir el movimiento exterior y el movimiento interior. Se trata de percibir, ¿no? La quietud es un entrenamiento, ¿no? A ello puede ayudar la consciencia de la respiración, contar las respiraciones, 1, en la inspiración 2, en la expiración 1, en la inspiración 3, en la inspiración 4, en la expiración, así hasta llegar a 10 y vuelta a comenzar. Plantear ese desafío a los niños, a ver si eres capaz de contar hasta 10 sin perder la cuenta, sin perder la atención, siguiendo tu respiración y totalmente quieto. Pierde quien se mueva. Bien, 4 claves.
el relato, la palabra del mantra, la ambientación y el cuerpo, ¿no? Estas 4 propuestas lo que están sugiriendo, a lo que están invitando, es a vivir, y con esto concluyo, la educación a la interioridad creando rituales de conciencia. Rituales significa ceremonias donde por medio del cuerpo y por medio de la palabra estamos invitando a descubrir el mundo interior. Detrás de esta propuesta, claramente para occidentales no podemos obviar nuestro patrimonio cultural, hay una propuesta muy clara, y es la educación en la interioridad debe ir de la mano con la educación en la creatividad. Experiencia y expresión se dan la mano. Todo esto no será posible si nosotros, los adultos, no somos meditadores. Nosotros podremos dar a nuestros hijos, podremos dar a los niños y a los jóvenes silencio y meditación si nosotros somos silenciosos y meditadores. Muchas gracias.